La Guerra de los Mundos, escrito por H. G. Wells en 1898, es una de las primeras y más influyentes novelas de ciencia ficción sobre una invasión alienígena. El relato nos presenta un escenario en el que seres extraterrestres provenientes de Marte invaden la Tierra, usando tecnología avanzada y armas letales. La historia es narrada desde la perspectiva de un hombre sin nombre, quien observa la destrucción y el caos que se desata en su mundo cuando los invasores comienzan su ataque. Wells explora temas de supervivencia, colonialismo y vulnerabilidad humana frente a fuerzas desconocidas. La novela comienza con una atmósfera de intriga y misterio. Desde Marte, los extraterrestres observan la Tierra, un planeta rico en recursos y, para ellos, un nuevo hogar. Wells describe la naturaleza predatoria de los marcianos, comparándola con la forma en que los humanos exploran y conquistan otros territorios. Nadie habría creído en los últimos años del siglo XIX que la vida humana estaba siendo observada desde los mundos lejanos y que era observada como quien, en una lupa, observa a los seres efímeros que pululan y se multiplican en una gota de agua. Los marcianos, tras analizar la Tierra, deciden lanzar cilindros metálicos desde Marte, que caen en varias áreas de Inglaterra, especialmente en la zona de Woking. La llegada de estos extraños artefactos genera curiosidad en los habitantes, pero pronto se convierte en terror cuando los cilindros se abren y de ellos emergen los primeros invasores. Los marcianos, descritos como criaturas con tentáculos y de un aspecto poco humano, provocan rechazo y miedo. Los marcianos poseen tecnología altamente avanzada en comparación con la humanidad. Una de sus armas más temidas es el rayo calórico, un haz de energía que destruye todo a su paso. Wells describe el impacto de esta arma con gran detalle. La onda de calor pasó, recorriendo una larga fila de árboles, chamuscándolos y dejando su follaje convertido en carbón. Los marcianos no solo poseen armas letales, sino también enormes máquinas tripuladas llamadas trípodes, que les permiten desplazarse con rapidez y atacar desde las alturas. La humanidad, al principio, es completamente impotente ante el poder destructivo de los invasores. La artillería y las armas de fuego humanas son inútiles contra los escudos y la fuerza de los trípodes. La rapidez con la que los marcianos avanzan y el caos que provocan en las ciudades cercanas convierten la invasión en una pesadilla. Los habitantes intentan desesperadamente huir de los ataques, pero muchos perecen en el proceso. El narrador principal, que permanece sin nombre a lo largo de la novela, describe su lucha por sobrevivir a los ataques y la devastación. La historia está llena de escenas en las que él y otros personajes enfrentan situaciones límite, tratando de comprender y sobrellevar la invasión. A través de los ojos del narrador, vemos cómo los humanos enfrentan el miedo, la desesperanza y la impotencia. Un momento clave en la novela es cuando el narrador reflexiona sobre la fragilidad de la civilización humana, comparando a la humanidad con seres insignificantes ante la presencia de una especie tecnológicamente superior. Con lágrimas y un sentimiento de impotencia, reflexioné sobre nuestra insignificancia, sobre nuestra existencia a merced de estos invasores que no tenían más misericordia hacia nosotros que la que nosotros tenemos hacia los animales que cazamos. A lo largo de la novela, el narrador se encuentra con otros personajes que representan distintas reacciones humanas ante la crisis. Uno de ellos es un artillero, quien, a pesar de la superioridad marciana, no pierde la esperanza de que la humanidad encuentre una forma de luchar. El artillero plantea planes de resistencia y supervivencia subterránea, creyendo que aún es posible reconstruir la sociedad y combatir a los invasores en algún momento. Él dice, algunos de nosotros vamos a sobrevivir. Vamos a esperar el momento adecuado. Encontraremos una manera de adaptarnos y seguir adelante. Por otro lado, el narrador también encuentra a un clérigo, quien representa la pérdida de fe y la desesperación. A diferencia del artillero, el clérigo cae en un estado de miedo extremo, incapaz de procesar el horror de la invasión y aferrándose a explicaciones religiosas para entender la situación. Su comportamiento se vuelve errático, y su desesperación lo lleva a actuar imprudentemente, poniendo en peligro al narrador y a sí mismo. Con el avance de los marcianos, Inglaterra cae en el caos. La vida cotidiana y la organización social se disuelven rápidamente en un estado de anarquía. Los humanos se ven obligados a abandonar sus hogares y las ciudades se convierten en un escenario de pánico y muerte. La invasión causa un colapso total en la estructura de la sociedad y lleva a los sobrevivientes a un estado de supervivencia brutal. En una de las escenas, el narrador describe la devastación, las calles estaban llenas de cadáveres y la muerte parecía haberse extendido por todas partes. Los supervivientes que aún conservan algo de esperanza lo hacen solo porque no conocen el alcance del poder marciano.
La invasión transforma a la humanidad en una especie indefensa, y los pocos que logran escapar deben vivir como animales, escondiéndose en ruinas y evitando ser detectados por los trípodes. La narrativa de Wells toma un giro sorprendente hacia el final. Aunque la tecnología humana no logra vencer a los invasores, los marcianos comienzan a debilitarse y finalmente sucumben ante una amenaza invisible: los microorganismos de la Tierra. Wells explica que, al no estar adaptados a las bacterias y virus terrestres, los marcianos no tienen defensas para combatir las infecciones. Así, los mismos organismos que han coexistido con los humanos y les resultan inofensivos acaban siendo letales para los invasores. La muerte de los marcianos es un recordatorio de la complejidad de la vida en la Tierra y de cómo incluso la especie más poderosa y avanzada puede caer ante las fuerzas invisibles de la naturaleza. Desconocidos y sin defensa, los marcianos sucumbieron ante los más humildes habitantes de la Tierra, las bacterias y virus, a quienes, al final, debemos nuestra salvación, reflexiona el narrador. La insignificancia humana y la crítica al colonialismo. Wells utiliza la invasión marciana para reflejar cómo las civilizaciones poderosas suelen tratar a los pueblos que consideran inferiores. La brutalidad con la que los marcianos invaden y destruyen a los humanos es un espejo de las prácticas colonialistas de la época. La humanidad, que siempre se ha visto como dominante, se convierte en la víctima de una especie superior, lo que refleja nuestra vulnerabilidad. La ciencia frente a la religión. A lo largo de la novela, hay una tensión entre la ciencia y la religión. Los humanos recurren a explicaciones religiosas o supersticiosas en medio de la desesperación, mientras que el narrador intenta entender los sucesos desde una perspectiva racional. La derrota de los marcianos, causada por microorganismos, refuerza la importancia de los conocimientos científicos y la idea de que la vida en la Tierra es compleja y multifacética. La supervivencia y la adaptación. La novela también explora cómo las personas reaccionan en situaciones extremas y qué tan lejos están dispuestas a llegar para sobrevivir. El artillero y el clérigo representan dos respuestas distintas al desastre: el optimismo estratégico frente al miedo y la desesperanza. Al final, los marcianos son derrotados no por la habilidad humana, sino por la biología. La conclusión de la novela es una reflexión sobre la humildad que debe tener la humanidad ante las fuerzas de la naturaleza. Los humanos sobreviven no por ser más inteligentes o poderosos, sino porque el ecosistema al que pertenecen está lleno de organismos que, aunque invisibles, son capaces de cambiar el curso de los eventos. En palabras del narrador, la mano de Dios nos protegió de los invasores, no con relámpagos de fuego o un diluvio, sino con las bacterias, esos humildes y mortales guardianes de la Tierra. La Guerra de los Mundos es una obra pionera de ciencia ficción que, a través de la historia de una invasión alienígena, explora la vulnerabilidad humana y critica las prácticas colonialistas de su tiempo. Wells nos recuerda que, a pesar de nuestra inteligencia y dominio aparente, la humanidad es solo una parte de un ecosistema vasto y complejo. Ciencia Beat.